Jesús, nuestro Salvador. Amamos disfrutar tu presencia, Señor. Amamos disfrutar tu presencia. A ti sea la gloria, Señor. Vamos a cantar una vez más. Dile, solo tú. Solo tú mereces la alabanza eterna. Solo tú, sentado en tu trono, reinas. Gloria doy, gloria doy, solo a ti. Solo tú mereces la alabanza eterna. Solo tú, sentado en tu trono, reinas. Gloria doy, solo a ti. Gloria doy. Gloria doy. Amén, precioso Dios. Amén, Señor Jesús. Aplaude fuerte. Él merece toda la gloria, toda la alabanza. Apláudele fuerte a Él, que se escuche fuerte. Tanto eres tú, Señor. Tanto eres tú, Jesús. Qué bueno es adorar el nombre de nuestro Señor. Qué bueno es poder estar aquí y recibir una palabra de parte del Señor. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted que está en su lugar. ¿Cuántos han venido con hambre y sed de la palabra de nuestro Señor? Se lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos tienen hambre y sed por la palabra del Señor? Amén. Eso es bueno. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que titulé Boga mar adentro. Boga mar adentro. Y quiero empezar diciendo que cuando el hombre entra en contacto con la voz de Dios, van a suceder cosas que creíamos que ya no se podrían lograr. Cuando el hombre empieza a tener contacto con la voz de Dios, algo bueno va a pasar. Pero también cuando es obedecida la voz del Señor, cuando caminamos en obediencia, no importando nuestros argumentos o cosas que pudiéramos poner enfrente de nosotros, es allí donde veremos la mano de Dios sobre nosotros. Y si traes tu Biblia, acompáñame a Lucas 5, vamos a leer del verso 1 hasta el 10. Lucas 5, verso 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él
para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Pescadores de hombres a partir de ahora. Y yo quiero entrar en tema y examinar qué pasaba con Simón, con este hombre. El razonamiento de Simón, ¿cuál era? Ya estaba cansado de haber intentado muchas veces estar pescando, porque se deja ver en la historia que ya había ido varias veces, pero este hombre no había podido pescar aún nada. Otra cosa que pasaba, estaba molesto, no le salían las cosas como él las planeaba. Ya lo había intentado muchas veces. ¿Y cuántas veces a nosotros hemos planeado cosas y nada más no nos salen como nosotros queremos? ¿A alguien le ha pasado alguna vez eso? Planear y que no te salgan las cosas como tú quieres. Otra cosa que yo veo que pasaba en el razonamiento de Simón, su fe ya era pobre para creer. Ya no creía igual, porque ya lo había intentado varias veces, pero no lo podía lograr. Caminar en nuestro razonamiento impide creer. Cuando tú y yo nos ponemos a razonar muchas cosas, impide creer, ver más allá, nos marca un límite, nos cuadra la mente. Pero el Señor confronta el razonamiento de Simón al decirle: boga mar adentro. Lo estaba retando el Señor: vamos, ya fuiste, pero ahora boga mar adentro. Es hora de cambiar de rumbo, de dirección. Boga mar adentro literalmente significa: deja las orillas de la playa para ir al mar abierto. Eso es lo que significa literalmente hablando. En ese momento Jesús se fue solo con un grupo de discípulos, porque acordémonos que le estaba enseñando a la multitud desde una barca, a un grupo de discípulos. En ese momento solamente jaló a esos hombres, a los discípulos, y la multitud se quedó en la orilla, ya que bogar mar adentro no es para todos. Ahí queda claro, bogar mar adentro no es para todos, sino para los verdaderos discípulos, para los que quieren profundizar con Dios. En esta mañana debemos de hacer nosotros un análisis. ¿Qué tipo de discípulos seremos? ¿Será que somos los discípulos que nada más están en las orillas? ¿O verdaderamente somos esos discípulos que queremos profundizar más con el Señor? Ellos experimentaron una profundidad con Dios, algo diferente.
que otras personas no experimentaron. Solo los que profundizan con Dios serán testigos de sus maravillas. Si tú no profundizas con Dios, vas a vivir un cristianismo plano. Pero si tú profundizas con Dios, vas a ver al Dios de las maravillas. Bogar mar adentro es compromiso, comprometerte, caminar bajo la palabra de Dios. No solo caminar, también obedecerla, porque hay mucha gente que conoce la voluntad de Dios, conoce su palabra, pero no la obedece. Son cosas muy diferentes. Tú y yo somos de esas personas que debemos de experimentar ojo que no vio, ni oído ha oído, porque son las cosas que Dios tiene para ti y para todos los que en Él creen. Bogar mar adentro quiere decir ser llevado al otro nivel. No te puedes quedar este año ni el próximo en el mismo nivel espiritual. Tenemos que ir a otro nivel. Bogar mar adentro es decir, vuelve a intentarlo. Repite lo mismo que has estado haciendo, que no te ha salido. El problema es hacer las cosas sin Jesús. Ahí viene el problema. Cuando lo hacemos sin Jesús. Simón lo había intentado varias veces, pero lo había intentado sin Jesús. El éxito de Simón vino al obedecer la voz del Señor cuando le dijo, boga adentro, pero yo voy contigo, maestro, yo no voy solo. Podemos escuchar la voz del Señor, leer su palabra y decir, no está funcionando, en mí no sucede nada. Pero la realidad es que no obedecemos la palabra del Señor. Queremos omitir los mandatos del Señor o solamente hacer lo que a nosotros nos conviene. Ahí viene nuestro fracaso espiritual cuando desobedecemos la palabra del Señor. Simón le hizo caso al maestro, aunque Simón no estaba muy de acuerdo. Aunque el razonamiento humano le decía, no se podrá, ya lo intentaste, no se va a poder. Y fue cuando él dijo, en tu palabra echaré la red, en tu palabra lo haré. De lo que se iba a perder este hombre, Simón, si no hubiera obedecido, sus ojos no hubieran podido ver el milagro. Muchas veces nos perdemos de grandes bendiciones de Dios para nuestras vidas por causa de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Muchas veces el Señor está esperando que tú y yo seamos obedientes para poderte bendecir, pero no queremos entregarnos por completo. En la orilla del mar no estaban los peces se encontraban en la profundidad del mar. Hay cristianos hoy en día que solo se quedan en las orillas del mar cuando su bendición se encuentra en las profundidades del mar. En las profundidades es donde ocurren cosas que para el razonamiento humano no tienen lógica, porque para estos hombres no había lógica, pero en la palabra del Señor lo hicieron. En las profundidades verás la mano del Señor. En las profundidades es donde tu fe va a ser confrontada, donde tú y yo vamos a ser retados para creerle al Señor. Muchas veces Dios nos tiene que obligar y llevar a otro lugar para que tú creas que Él existe, cuando Él existe. Cuando ya no puedo yo, debes de decir, en tu palabra echaré la red. Ya no puedo yo, ya me cansé, ya no puedo con la circunstancia, esta situación me está acabando. Pero entonces tú debes de decirle, en tu palabra, Señor, ahora voy a echar la red. Es decir, voy a descansar en ti. Contigo sí es posible. Contigo sí es posible lograr lo imposible. Tú me das la fuerza, en ti tengo esperanza. Tú eres el que peleas mis batallas. El éxito del creyente es caminar bajo la palabra de Dios.
Cuando tus ojos están viendo que ya no tienes que comer, que ya no tienes esperanza alguna. Cuando tus ojos están viendo que se acabó la despensa, que ya no tienes dinero, entonces te acuerdas de la palabra del Señor y tú dices: Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Cuando se levantan en contra de ti, entonces tú dices: el Señor es mi pastor y nada me pasará. Señor, tú eres quien pelea mi batalla. Cuando alguien se levanta en contra de ti, ¿sabes qué? Señor, tú eres quien pelea mi batalla. No pelees en tus propias fuerzas, pelea con el Señor. Cuando te dicen que ya no hay esperanza y tú dices: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A alguien debería darle gusto que no está solo en la vida. Tiene un Dios poderoso, un Dios que nunca ha perdido una batalla y que nunca perderá alguna. Un Dios poderoso. Un Dios que le dice a lo estéril que tenga vida. Cuando alguna mujer, no puede incluso concebir hijos, pero tú le crees al que hace que lo estéril dé vida, entonces va a ocurrir el milagro, porque tenemos que entender que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que nunca ha fallado a su palabra. Tu victoria está en obedecer la palabra de Dios. Cuando todo en tu vida parece oscuridad y entonces tú dices: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En su palabra está el poder, en su palabra está la autoridad. Su palabra trae liberación al que está cautivo. Su palabra da vida a lo que está muerto. En su palabra es sustentada la creación misma. Él dijo: sea la luz, y fue creada la luz. Él dijo: los mares produzcan peces, y hoy existen miles de especies. Él dijo a la tierra: fructificar, que diera fruto la tierra, y hoy conocemos frutas y todas las hierbas que existen por el poder de la palabra de un Dios todopoderoso. Un Dios poderoso tenemos. Una palabra salida de la boca de Dios tiene poder. La palabra esconde el milagro. La obediencia a la palabra lo hará realidad. Te lo voy a volver a repetir. La palabra esconde el milagro. La obediencia a la palabra lo hace realidad. Para Simón, echar las redes en la palabra de aquel que todo lo pueda era decir: es ahora que va a acontecer lo que no se podía. Ahora tus ojos verán el milagro. Ahora la bendición vendrá de pronto, que hasta la barca se va a llenar. Cuando el creyente oye la voz de Dios y la obedece, los resultados serán eficaces. Hoy debe ser el día que tienes que echar tus redes en la palabra del Señor. No en tu palabra, no en tu razonamiento. Tienes que hacerlo en el nombre del Señor. Esa puerta que tanto se te ha cerrado, es hora de hacerlo. Pero ahora, en el nombre del Señor, ese trabajo que no has podido obtener hasta ahora, echa tus redes en el nombre del Señor. Ese negocio que no se ha dado, inténtalo, pero ahora inténtalo con Dios a tu lado. No lo hagas en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Muchas veces creemos que estamos caminando en su palabra, pero la realidad es que no estamos caminando en ella. No la creemos, incluso no la leemos. No queremos vivir esa vida de victoria. Tú y yo no queramos vivir de victoria en victoria si vivimos rechazando la palabra de Dios. No es posible. Un creyente que no consume la palabra de Dios es un creyente raquítico espiritualmente. No tiene armas en contra del enemigo. Si en lo natural debemos desayunar
comer y cenar, cuánto más nuestra alma, cuerpo y espíritu necesita la palabra de Dios. Cuánto más no necesitaremos la palabra de Dios. Duérmete pensando en la palabra de Dios y verás cómo el temor nocturno se tiene que ir de tu vida. Todo temor se tiene que ir. Sumérgete en las escrituras y verás cómo la ansiedad y la depresión se tiene que ir de tu vida. Tiene que salir. Tienes que anhelar la palabra de Dios, atesorarla y verás que es un tesoro invaluable. No despreciemos la palabra de Dios. Si tú nada más abres la Biblia los domingos, tu mente va a estar vacía. Por lo tanto, el diablo va a meter sus pensamientos dentro de ti. Pero si tú lees la palabra de Dios diariamente, no hay cabida para el enemigo, no hay cabida para malos pensamientos. Se tiene que ir el diablo de tu vida porque tienes la palabra del Todopoderoso dentro de ti. Y yo quiero hacerles unas preguntas esta mañana. ¿Qué tanto te estás llenando de la palabra de Dios? No me digas, pero analicemos cada uno de nosotros. ¿Qué tanto nos estamos llenando de la palabra de Dios? Ahora, ¿qué tanto le creemos a la palabra de Dios? Porque tú puedes leerla, pero puedes no creerla. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué tanto amo al Señor hoy en día? Si yo te preguntara o alguien te preguntara, ¿qué tanto amas al Señor? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué tan dispuestos estás en entregarte verdaderamente a Él? Verdaderamente a Él. ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarnos? Cada hombre y mujer de Dios que entró en contacto con la voz de Dios cambió su circunstancia, cambió su situación, transformó su manera de vivir. La palabra de Dios quita el temor, se lleva la amargura. Su situación la confronta, pero Él restaura, saca de la esclavitud. La palabra de Dios libera al que está cautivo. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Él es inmutable, jamás va a cambiar. Dios nunca cambia. Podrá cambiar todo en este mundo, pero su palabra permanece para siempre. Eso sí es seguro. Su palabra permanece para siempre. Él es fiel a lo que te ha prometido. Por eso no hay que dudar de su palabra. No dudes de su palabra. El verso 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serán pescadores de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Simón no tuvo más opción que reconocer al Señor. No le quedó más opción a este hombre que reconocer al Señor. Fueron abiertos sus ojos. Él hizo conciencia junto con los demás hombres que con él estaban de quién era el que estaba delante de ellos. El milagro estaba palpable delante de ellos, es decir, los peces. El milagro estaba tangible delante de ellos. No habían podido ver por muchas veces que habían intentado pescar peces, pero en ese momento físicamente ellos lo estaban comprobando, que ahí estaba el milagro. Muchas veces necesitamos ver un milagro para entonces creerle a Dios. Hay generaciones que necesitan ver el milagro para creerle a Dios.
Pero la palabra declara que somos bienaventurados cuando creemos sin ver. Tú y yo debemos de ser de esa generación que es bienaventurada cuando le cree a Dios sin ver los milagros. Cuando tenemos fe en aquel que es verdadero, aunque no lo veamos, porque fiel es el que nos ha prometido. Si Dios nos ha dado promesas en la Biblia, ¿sabes qué? Son para ti y para mí, para que tú y yo las tomemos, pero que creamos verdaderamente en la palabra del Señor. El milagro solo fue un medio para seguir al Señor. Es decir, esa pesca milagrosa solamente fue un medio, porque ellos no se quedaron con el milagro. Si nos ponemos a analizar, ellos no se quedaron con el milagro. Dice que lo dejaron todo por seguir a Jesús. Ellos fueron en pos de quien hace los milagros. No se quedaron con el milagro, pero sí fueron en pos de aquel que hace los milagros. Hoy en día vemos que hay personas que solo le siguen por lo que Él puede hacer en sus vidas, porque Él puede sacarlos del problema que están pasando, de la situación, pero no quieren al Dios de los milagros. El milagro solamente es un medio. No debemos quedarnos con eso. Nosotros debemos de seguir al Señor. Cuando tú te encuentras con Cristo, hay una evidencia de cambio en tu vida. Cuando tú te encuentras con el Maestro, hay cambios verdaderos en tu vida. Un encuentro para ellos con el Señor les cambió la historia, les cambió el rumbo, cambió su destino. Fue algo tan evidente que dejaron sus oficios, sus negocios, todo lo que ellos estaban haciendo, lo hicieron a un lado por seguir a aquel a quien los estaba llamando, es decir, a Jesús. Cuando tú te encuentras con Dios, es tener un encuentro verdadero con Cristo, es dejar de vivir para ti. La gente alrededor de ellos se empezó a dar cuenta que ellos eran diferentes, que ya no eran unos hombres cualquiera. Se empezó a dar cuenta que ellos iban por la calle y empezaba a orar por los endemoniados, y los endemoniados eran libres. Se empezó a dar cuenta que empezaron a poner manos sobre los enfermos y que los enfermos se sanaban. Empezaron a notar que empezaron a hablar con denuedo la palabra del Señor, y empezaron a ver que la gente se convertía, porque ellos eran unos verdaderos discípulos del Señor. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú eres un verdadero discípulo del Señor? ¿Será que verdaderamente somos esos discípulos que el Señor Jesús compró a precio de sangre? Empezaron la gente alrededor de ver muchos milagros. Por eso, si tú dices que eres un verdadero discípulo del Señor, debe haber cambios, pero cambios verdaderos. Y tiene que haber evidencia de que Dios está contigo. No es posible que tú digas, yo soy un servidor de Cristo, y la gente alrededor te siga viendo igual que como llegaste, que no ha habido un cambio, que te sigues comportando de la misma manera que antes de que conocieras al Señor, que sigues criticando o hablando mal de alguien, que sigues viciado en lo mismo, que estás tomando, que sigues fumando, que sigues haciendo tantas cosas, que se ha levantado otra vez el viejo hombre. No es posible si tú dices ser un verdadero discípulo del Señor. Si tú eres un verdadero discípulo del Señor, no es posible que sigas en una frialdad espiritual. No es posible si tú eres un discípulo del Señor. Si tú dices ser un verdadero discípulo del Señor, tiene que haber evidencia de tu cambio, que has cambiado. Incluso las personas te van a decir, algo está pasando contigo, está habiendo cambio, porque ahora le compartes de tu fe a tu familia, a tus familiares. Cuando hay alguna reunión,
Tú estás ansioso por quererle predicar la palabra de aquel que te salvó. Pero si no eres capaz ni de hablarle la palabra de Dios, ni a tus hijos, ni a tu propia familia, es porque estás seco, es porque no hay nada de Dios dentro de ti. Una cualidad de un discípulo verdadero es hacer más discípulos. El discípulo verdadero no se queda conforme con él ser salvo. Él tiene la necesidad de ir y compartir el mensaje a aquel que no le conoce. Él tiene la necesidad de hablar del Señor que lo ha rescatado. Pero si tú me dices, yo no le he compartido a nadie de mi fe en Cristo, discúlpame, estamos secos espiritualmente. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por esta palabra? Amén. Entonces, una cualidad de un discípulo verdadero es ir y hacer más discípulos. Y yo tengo otra pregunta para ti. ¿A cuánta gente le has compartido de Cristo en este año? ¿A cuántos has traído a la iglesia este año? ¿A cuántos se han convertido a causa de que tú les predicaste la palabra del Señor este año? ¿Cuántos has traído? ¿Le has servido al Señor en algo, aunque sea lo más mínimo en este año? ¿O no has hecho nada para el Señor este año? ¿O cuántos discípulos vas a hacer el próximo año que va a empezar? ¿Cuánta gente va a venir a los pies de Cristo a causa de que tú estás compartiendo la palabra del Señor? No nos engañemos a nosotros mismos. Un verdadero encuentro con Dios te cambia, te transforma, te quita la apatía, hace que entiendas a quién estás alabando, hace que entiendas a quién está adorando. Muchas veces en las iglesias está la alabanza, está la adoración y vemos gente que no sabe ni a quién está adorando, no sabe ni a quién está alzando las manos, está aplaudiendo porque sabe que los demás están aplaudiendo. Pero si dentro de su entendimiento y de su corazón supieran a quién está adorando, algo pasaría, porque estás adorando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Estás adorando al quien abrió el mar rojo, al que hizo que Moisés pasara en medio de las aguas. Estás adorando al Dios que resucitó a Lázaro. Estás adorando al Dios vivo. Estás alabando al león de la tribu de Judá. Estás adorando a un Dios vivo. Entonces, ¿por qué no somos capaces ni de adorar con buena actitud? Porque no hemos entendido al Dios que estamos adorando, al Dios todopoderoso. Hoy vemos gente sentada cuando alabamos a Dios, platicando, distrayendo a los demás, porque no saben a quién adoran. Hoy en día vemos padres dentro de las iglesias que prefieren prestarle un dispositivo móvil, prestarle un celular a su hijo, en vez de hacerlos discípulos del Señor, en vez de estarles predicando, en vez de darle una Biblia, en vez de decirle, ¿sabes qué? Hoy es el día que hemos venido a la casa de Dios. ¿Sabes qué, hijo? La casa de Dios se respeta. La casa de Dios se valoriza. La casa de Dios es un lugar de alto respeto. Si tan solo vamos a la casa de una familia y le dices a veces a tu hijo, ¿sabes qué? No subas los pies ahí. ¿Sabes qué? Pon atención. ¿Sabes qué? Saluda. Hemos desvalorizado la casa del Señor. ¿Cómo pretendemos hacer a la futura generación unos verdaderos discípulos del Señor si nosotros mismos no estamos convencidos de ser discípulos del Señor? Porque lo que sí es seguro es que ya afuera se levantó una generación que está en contra de los principios, está en contra de las buenas costumbres, que ya no tiene moral, que está metiendo el tradicionalismo a las iglesias, dejando la sana doctrina a un lado. No es posible que allá afuera se están levantando con más fuerza, con más poder,
y la iglesia del Señor dormida, porque no quiere corregir a sus hijos, porque no quiere enseñarle. Pero yo creo que este es el tiempo que de Agua Viva se tiene que levantar una generación que va a poner en alto el nombre del Señor, que cuando allá afuera se estén levantando como gigante, nosotros nos levantemos, pero con el poder del Espíritu Santo, con el poder de su palabra, porque todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Todo lo que nace de Dios vence al mundo. No hay nada que nazca del corazón de nuestro Padre que lo puedan derrotar. Solamente no existe ni existirá nadie que lo pueda hacer. Un verdadero discípulo del Señor, cuando el enemigo quiere meterse a su casa, un verdadero discípulo, cuando el diablo quiere meterse a su casa, no sale corriendo a donde está el pastor, no le dice, pastor, ayúdame, líderes, vengan a ayudarme. No, el verdadero discípulo del Señor dice, ¿sabes qué, Satanás? Te reprendo en el nombre de Jesús. Suelta a mi hijo, suelta a mi generación. Tú no vas a gobernar en ellos, porque yo soy una mujer de oración y me levanto en las madrugadas y empiezo a clamar a aquel que todo lo puede. Amén. Cuando viene Satanás y quiere robarte la bendición, quiere quitarte la felicidad de tu vida, sabes que tú te tienes que levantar en el poder de aquel que vive y decir, sabes que tú no te puedes robar la felicidad de aquí, porque mi felicidad viene del Señor. ¿Quieres tener paz en tu casa? Invita al príncipe de paz a que entre a tu casa. Deja el Netflix, deja las novelas, deja de meter falsas doctrinas y empieza a alabar a Dios. Que tu casa sea un centro donde digan, aquí estamos adorando las 24 horas del día al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Este es el día que llevemos al Señor en nuestra vida y que nos convertamos en verdaderos discípulos del Señor. No estar jugando fluctuosamente al que hoy soy cristiano, mañana me congrego, 2 días no. ¿Sabes qué? Este es el tiempo donde tú tienes que hacer una línea y que tus hijos vean los principios de la palabra del Señor en tu vida. Tú tienes que ser ese discípulo del Señor. Ora por tu vecino que está enfermo al lado de tu casa. Ora por tus hijos. La palabra dice, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es una afirmación para aquel que lo está creyendo. ¿Sabes qué? Yo no digo que vayas al médico, está bien, pero antes de eso, consulta al médico de médicos, al Señor que todo lo puede, y empieza a orar por tu hijo. ¿Sabes qué? El Señor ha dicho esta promesa y tú vas y pones sus manos y tu hijo sana. ¿Sabes qué? Tu vecino tiene necesidad, ve, ora por él. Tú eres un verdadero discípulo del Señor. No eres cualquier persona, eres un discípulo del Señor. Esta es una generación que habla de Dios, una generación que dice conocer a Dios, pero no lo conoce. Una generación que está hablando de Dios, pero no conoce al Dios que está predicando. No tiene lógica. Si hablas de un Dios verdadero, tiene que haber evidencia del Dios que predicas. A ver si es cierto. Tú vas y le dices algo. Bueno, sí, hablas muy bonito, pero tú dale evidencia de que Dios está contigo, de que el Señor está dentro de ti, de que el Señor ha hecho cambios radicales en tu vida. Pero si te ve que sigues haciendo lo mismo, si te ve que estás golpeando a tu esposa, si te está viendo que le eres infiel a tu esposa, que estás maltratando a tus hijos, ¿cómo crees que se van a convertir en Cristo si tú no estás dando evidencia de aquel Dios que estás predicando? No es posible. Se tiene que levantar de Agua Viva una generación de niños que hablan la palabra de Dios, que están sumergidos en la palabra de Dios. Una generación de jóvenes que le cree otra vez a Dios, de adultos,
de mujeres, de ancianos. Muchas veces la gente grande dice, ¿sabes qué? Pues yo mi juventud ya la desperdicié, pero ¿dónde están esas ancianas de la iglesia que se levantan como pilares poderosos en Dios? Que no te puedo ayudar trabajando o metiendo mis manos, pero sí puedo doblar mis rodillas o estar acostada en mi cama intercediendo. ¿Sabes qué, Señor? Yo te entrego esta generación. ¿Sabes qué, Señor? Yo me pongo en la brecha para enseñarle a los más jóvenes. ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está esa generación de discípulos que le creen a Dios? Que están dispuestos a entregar su vida, de decir, yo ya me voy a dejar, Señor, de tonterías. Voy a dejar la orilla y hoy decido meterme a las profundidades. Voy a dejar, Señor, de poner tantos pretextos, de no querer orar. Y sabes que voy a poner mi despertador a las 4 de la mañana, porque hoy voy a profundizar contigo. Hoy me voy a llenar del poder de tu Espíritu Santo en mi vida. ¿Dónde está esa generación? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está vivo, sigue haciendo grandes milagros, grandes maravillas. El problema es que ya no hay hombres que le busquen. Ese es el problema. El problema no es que Dios no te pueda usar, el problema es que tú lo has dejado de buscar. ¿A dónde está esa generación? ¿Dónde Dios encontrará esa generación? ¿Dónde Dios encontrará a alguien en su casa que esté de rodillas? ¿Dónde encontrará Dios personas que estén dispuestos a servirle? A decir, ¿sabes qué? Años llevo ya sin servirte. ¿Sabes? Ya he dejado de orar. ¿Sabes qué, Señor? Me ha alejado de ti. Sabes que la monotonía llegó a mi casa. Sabes que mi hijo está perdido. Sabes que te necesito. ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está aquel Elías que le busca? ¿Dónde están aquellas mujeres que daban todo, que dejaban la crítica a un lado, pero preferían buscarle a Él? ¿Dónde están esos hombres esforzados y valientes que a pesar de estar enfermos, de ir al trabajo, que la monotonía haya llegado a su vida? No importa, Señor, arrastrándome, yo te voy a alabar. Ahí donde estoy, yo voy a confesar tu nombre. Decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito. Pero yo necesito que tú hagas algo en mi vida para que tú me cambies, porque solo no puedo. Lo he estado intentando. He querido hacer las cosas a mi manera. Por eso sin ti no lo puedo hacer. Mas en tu nombre, en tu palabra, hoy voy a echar la red. Hoy sí lo voy a hacer. Aquello que se me ha estado cerrando, hoy lo haré en el nombre del Señor. Este es el tiempo de regresar a la senda antigua. Es el tiempo de verdaderamente ser discípulos de Jesús. Si puedes ponerte de pie. Este es el día que el Señor ha preparado para mí. Dice la palabra, me voy a gozar y me voy a alegrar en ti. Profundiza con Dios. Profundiza con Dios. Experimenta lo que el Señor tiene para ti en las profundidades. Que nadie te lo cuente, sino que tú seas quien se lo cuente a los demás. Vamos a depositar diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, levanta tus manos, ahí cierra tus ojos y dale las gracias a Él. Primeramente dile gracias, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, por tus bendiciones. En esta hora, Señor, queremos darte nuestro diezmo, nuestra ofrenda, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que sigas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, da su diezmo, su ofrenda, su donativo, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, porque disponen en su corazón darlo, Señor, con amor y con gratitud, Padre Santo. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo cada familia, sigue bendiciendo cada hijo tuyo, Padre, sigue
bendiciendo a los que no tienen, Señor, a los huérfanos, a los desamparados, Señor, a las viudas, Señor, sigue proveyendo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, porque tú eres bueno. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Apláudele fuerte a Él. Y vamos a gozarnos en Él. Aleluya. Vamos a tus palmas. Ve. Vamos todos juntos. Sube, sube, sube la alabanza, con manos extendidas, acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito de alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas, acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito de alabanza. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones. Oh, donde los ciegos y los cojos se sanan, el pueblo se llena de su unción para llevarla a sus casas. Yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones. Los ciegos y los cojos se sanan, el pueblo se llena de su unción para llevarla a sus casas. Oh. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. No se puede quedar, un lugar de revelación y guía, un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad, pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar, un lugar de revelación y guía. Está sentado con toda autoridad.
la resurrección. Jesús está sentado en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sion. Y declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el fuego. Vamos con gozo. La resurrección sube, sube, sube. La alabanza con manos extendidas, acción de gracia, con todas sus fuerzas, alegría y danza. Vueltas en el aire y grito de alabanza. Sube, sube, sube. La alabanza con manos extendidas, acción de gracia, con todas sus fuerzas, alegría y danza. Vueltas en el aire y grito de alabanza. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Amén. Apláudele con gozo. Aleluya. Estamos despedidos. Que Dios los siga bendiciendo.